Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente político, pero además fue jefe de campaña para las municipales del Partido Revolucionario Moderno en el Cibao Central. Todas las ganó. Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Espero que este proceso de Semana Santa haya contribuido con reiterar ese compromiso, ¿no verdad? Con la fe religiosa, pero también recargar energías. Así que hemos vuelto a la dinámica del día a día. Sí, Guido, dicen que hoy arranca la cosa. Semana antes de la Semana Santa, bueno, pues la oposición, Rescate, se reunió, que iban a presentar una gran expectativa de que Leonel y Danilo iban a levantarse la mano, todo ese tipo de cosas. Y ahora, en el día de hoy, también amanecemos con declaraciones que se dio en ese momento. Roberto Rosario dice que van ante la OEA a denunciar el abuso y uso de los recursos del Estado y que por eso perdieron. Ok, con gusto. Miren, yo trato en la vida política de ser duro en el combate, pero racional. Nosotros creemos que la lucha política en la República Dominicana tiende a que las fuerzas no victoriosas construyan un relato para justificar resultados adversos. En esa dirección, los resultados municipales, yo que estoy en una demarcación amplísima que representa casi el 15% de los votos, yo quiero decir que al margen del esfuerzo que hicimos, fue el resultado de las confrontaciones internas entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. No se ponían de acuerdo ellos en su demarcación y divididos evidentemente no iban a ganar. Digamos que esa es una de las mayores fortalezas que tiene el gobierno. Yo le doy ejemplos, qué sé yo. Si tú te detienes en La Vega, que es de las 5 provincias la más grande para nosotros, pero es que Correa, que es el jefe del PLD, es enemigo de Euclides Sánchez, entonces ellos no pueden convivir ni coexistir. Para ponerte un ejemplo, puedo decir lo mismo en Bonao, en Cotuí. Bien, primer escenario. Segundo escenario. Yo he visto el interés de la fuerza opositora de declarar de arrancada la escena internacional como el punto ideal para establecer reclamos de cualquier naturaleza. Perfecto, que lo hagan, están en su legítimo derecho. Ahora, en el país hay sectores que están apostando a borrar de la memoria colectiva algún tipo de acontecimientos. Y yo no soy amigo de que dos errores justifican un tercero. Cuando las cosas están incorrectas, las creo incorrectas. Y en ese sentido, siento que lo que está pasando en los partidos de la oposición, fundamentalmente los dos fundamentales, valga la reiteración del término, es el hecho de que tanto el PLD fundamentalmente fue un partido que se constituyó en el tramo final en un instrumento muy clientelar. Y cuando las características del clientelismo no se pueden sostener porque no se tiene el aparato del Estado, hay dos reacciones. Una disminución significativa desde el punto de vista electoral y la falta de entusiasmo de esos actores clientelistas que participaron en el proceso. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo debo de admitir que aunque el expresidente Fernández se conoce más que el candidato del PLD, en la estructura abajo del que te desplaza el voto, el que te lo defiende en los centros de votación, yo creo que la Fuerza del Pueblo todavía tiene un retraso respecto del PLD. Repito, la figura de Leonel se conoce más. Ahora, ¿cuáles pueden ser los alegatos en la comunidad internacional? Que lo exhiban, independientemente de ese recurso. Siento que es una crónica de una derrota anunciada, porque es evidente que ellos saben que si en el caso de lo municipal existen indicios claros y precisos de uso de los recursos del Estado, de apabullar a alguien, aquí hay canales institucionales que hay que tocar desde el punto de vista procesal. Pero si han decidido eso, pienso que están adelantándose a una derrota de carácter electoral. Creo que no es la vía correcta. Bueno, pero esa característica que usted describe de esa dicotomía, por un lado, un candidato fuerte pero una estructura débil y una estructura más fuerte, un candidato débil, es el producto de la división también, claro, del mismo origen, claro, que genera ese efecto. Claro, pero déjeme darle un dato. Es evidente que nadie construyendo posibilidades electorales de común denominador con la división alcanza el éxito. Claro. Porque hay que recordar que las características fundamentales de una fase de reagrupamiento de fuerzas políticas
siempre toma su tiempo. En el caso del PRD, que es el referente que yo tengo, la confrontación de Peña y Jacobo, 86, el reordenamiento del partido nos tomó 10 años, 8 años, 86, 94, cuando el partido va compactado. El PLD y la Fuerza del Pueblo saben perfectamente que más allá de los componentes de división, hay una carga personal en ese conflicto. Bueno, porque hay una muchas carga, demarcaciones, hay una carga personal y hay un costo de gobernar. Se evidenció en la reunión, antes que te mencioné, de cómo esa carga personal entre Danilo y Leonel dio una muestra contraria a lo que se buscaba. Pero yo quiero hacer el siguiente paralelismo. Ramón y nosotros competimos contra Luis en una convención interna. 24 horas después, había una compactación de la fuerza del partido. Fíjense que Ramón tiene una demarcación y yo otra, y nos vemos con Luis frecuentemente. Ahora, eso no pasa en el PLD de la Fuerza del Pueblo. Es la coyuntura que lo ha ido empujando en esa dirección. Claro. Doctor, y la gente tiene inteligencia para darse cuenta. Usted sigue como jefe de campaña para este tramo de las elecciones en el A mí me Cibao. gusta usar el concepto de jefe. Yo soy el responsable Bueno, de Moca, Salcedo, Cotuí, Bonao y La Vega. Ya. Y arrancamos este miércoles, por ejemplo, ya en Jarabacoa. sería Moca, Salcedo, Cotuí, decir, Bonao y La Vega. Espaillat, Ajá. La Vega y San Francisco. No, y Duarte. eso es el nordeste. Yo tengo Moca, Salcedo, Cotuí, Bonao y La Vega. Ok. Que eso es el corazón del Cibao Central, Sí, representa el hay 14% de un poco los el votos. centro ahí. Nos fue bien. Y debo decir que nos fue bien porque también los sectores internos aprendieron a cohabitar. Todo el mundo sabe que yo no estuve de acuerdo, ni nunca estaré de acuerdo del método de elección de los alcaldes Por y las alcaldesas. encuestas y la cosa. Claro, por las encuestas, porque pienso que... Hay quienes dicen que ese sistema llegó para morir. Acabó. No, ahí terminó. Inclusive Ahí terminó. yo he compartido esa opinión con dirigentes fundamentales del partido de que primera y última, porque genera un tipo de resquemor. Yo le digo a modo de chanza a los compañeros que yo no soy el responsable de las 5 provincias, sino el psiquiatra. Mira, porque hay que hacer un ejercicio. Hay que hacer un exorcismo ahí. Hay que hacer un ejercicio de combinar incomodidades, dificultades, que casi siempre tienen un componente personal. Es decir, que usted es el muro de la lamentación. No, o sea. yo soy una versión César Mella en el Cibao Central. Entonces tengo que invertir mucho tiempo en armonizar con los compañeros y hacer el trabajo electoral. Afortunadamente tuvimos buenos resultados. Y yo debo decir que en el caso específico del Cibao Central, nosotros tenemos buenos candidatos a senadores. ¿Cuál es su proyección en esas provincias que usted está manejando para estas elecciones que vienen? ¿Hay la posibilidad, porque la gente tendrá el chance de fraccionar votos, por ejemplo, votar por un presidente, votar por un diputado, votar por un senador? ¿Cómo se está proyectando esa posibilidad? En la República Dominicana, salvo Santiago, que ha exhibido una enorme tradición de fraccionar el voto históricamente, en las otras provincias no hay una tradición de fragmentación del voto. Por el contrario, el que ve los resultados electorales se dará cuenta que hay una consistencia en la gente de votar, en este caso congresional y en este caso presidencial. Mira, nosotros tenemos, repito, buenos candidatos, pero además el componente del presidente de la República va a ayudar sustancialmente. Todavía en muchas demarcaciones, por ejemplo, ellos tienen 2 opciones, entonces con más razón van a ir divididos. Nosotros tenemos candidatos ya definidos. Por ejemplo, en el caso de Cotuí, Ricardo, que es el candidato de nosotros, el actual presidente del Senado, un candidato muy fuerte. En Moca, Carlos Gómez, literalmente el día antes del registro de candidaturas, la oposición no tenía candidato, en el caso de Moca. En el caso de La Vega, el hoy senador que va a la reelección Ramón es un Rogelio, candidato, bueno. el gordito, de ahora le decimos nosotros. Sí, pero Ramón sí. Rogelio es fuerte en Jarabacoa y Constanza, pero hay una compensación en el casco urbano porque que Luis sacó 70 y tanto por ciento. 77, casi Eso es 78%. mucho, eso es mucho. Es decir, que el presidente ahí arrastra. Sí, en el caso de, por ejemplo, de Bonao, que la provincia de Monseñor Noel, yo debo decir que Héctor Acosta, que rogamos que todos los temas de salud se hayan encauzado efectivamente, ya le está en el país. Nosotros tenemos un candidato muy fuerte también a la Diputación que se llama Orlando Martínez. Entonces, eso ayuda bastante en todo el proceso y yo no tengo la menor duda de que nos va a ir muy bien. Guido. Ojo, simpatía no son votos. Guido, Tengo que obviamente. traducir eso en las urnas. En el caso de estas elecciones presidenciales del 19 de mayo, me gustaría conocer
de acuerdo, porque tú eres un hombre conocedor, eres un activista político, pero un estratega. En el caso, la oposición piensa que ellos pueden lograr que haya una segunda vuelta y así unificarse en un solo candidato para ganar entonces la segunda vuelta. ¿Tú crees que habrá una segunda vuelta o el presidente se va en primera vuelta? Y de acuerdo a las encuestas que tú manejas, ¿cómo está? Yo creo que la oposición tiene un estado de atolondramiento. Un estado de atolondramiento, están atolondrados. Atolondrados. Y frente a eso, ellos construyen estrategias muy inmediatas. Por ejemplo, la foto del lunes de Semana Santa. Bueno, ustedes son comunicadores. Hacer una actividad en Semana Santa yo pienso que no es lo más prudente. Pero en ese mismo orden, imagínate en el caso hipotético que ellos definan un candidato. Además la hicieron el mismo día de la semana. Exactamente. Pero la pregunta es la siguiente. Definiendo el candidato, es una hipótesis, ya los plazos han concluido y en todas las boletas va a aparecer otro candidato. Una locura. Ahora, el tema de primera y segunda vuelta, vuelvo a la historia. En la tradición política dominicana, salvo el caso del año 1996, la tradición es primera vuelta. Que primera se define. Vuelta, sí. En ese mismo orden. Y yo quiero aprovechar el programa para contribuir con esto. Es verdad que estamos bien en las encuestas, pero también es verdad que no podemos, bajo ese predicamento, no accionar con la velocidad y la intensidad que las circunstancias requieren. Más allá de procurar resultados electorales, yo creo que vamos a ganar en primera vuelta. Y trabajamos para eso. Ahora, el país no puede ser sometido a ese enfriamiento y la pasividad económica que genera un resultado de segunda vuelta. Repito, nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Pero la segunda vuelta, inclusive desde el punto de vista de la economía dominicana, no es saludable. Por eso yo quiero, repito, pedir a los compañeros y compañeras que después de este asueto de Semana Santa salgamos, ya yo arranco hoy, en las actividades en el Cibao Central. Y en esta cuenta regresiva tenemos que asumir nuestra mayoría con humildad, no atropellar a nadie y sobre todas las cosas construir el siguiente alegato, que lo he reiterado frente al presidente y a los compañeros. Después del resultado electoral favorable en primera vuelta, aquí hay un país. Y el gobierno tiene temas pendientes en la agenda nacional que necesita la construcción de una mayoría ciudadana que pasa por partidos de la oposición. Y frente a eso no podemos ser insultantes, agresivos, porque después lo que ellos representan va a ser indispensable para las reformas políticas pendientes. Quisiera hacerle la siguiente pregunta a partir de esa reflexión que usted hace. Y se la dice ahorita a Richard. Dice que cuidarse uno mismo siempre es complicado. Por tanto, en el juego de la política a veces el adversario te cumple mejor que el que tú tienes. Si se dan las proyecciones que tiene el partido, vamos a decir que el gobierno lo va a tener todo. Poder Ejecutivo, Congreso y Instituto Municipal. Ese sentido de prudencia que usted plantea, ¿cómo se va a manejar para poder salir bien del éxito? Yo creo en primero, y segundo, ¿cuáles lecturas podemos sacar de esta experiencia, de este tramo de la campaña y del ejercicio político? Porque parecería que los partidos entran en una fase complicada ahora. Es decir, ¿hacia dónde nos proyecta el futuro desde el punto de vista partidario? Con razón. ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacer? Lo político y la sociedad post-elecciones. Reitero, amplios, contundentes en el esfuerzo electoral, pero consciente que después de la victoria necesitamos un puente de entendimiento para temas fundamentales. Te lo pongo sobre la mesa, reforma fiscal. Reforma fiscal, y reforma constitucional. Una cosa, y lo digo, quizás es una valoración estrictamente personal. Con Leonel Fernández y con la Fuerza del Pueblo, el PRM siente, desde el punto de vista de lo que fueron los pactos del 20, siente un mayor nivel de fluidez en la comunicación que con el PLD. ¿Por qué? Porque en el año 20, hay que recordarlo, hicimos una alianza electoral que condujo a que mucha gente de hoy Fuerza del Pueblo sea diputado o senador. Y porque además el proceso de corrupción también claro, afecta. Hay un nivel de fluidez y de entendimiento. Ahora, a futuro, yo fuera de área estaba diciéndole a ustedes que yo voy a publicar un libro que se llama La Transición Democrática Electoral. Voy a publicar el primer tomo en 1966-96, que es la entrada de Balaguer al poder en el 66 y su salida en el 96. Y quizás es una reflexión que estoy haciendo en función de tu planteamiento. Aquí, independientemente de resultados,
tenemos que reconocer que los partidos fundamentales que caracterizaron la vida política dominicana los primeros 40 años van a concurrir a este proceso disminuidos, muy frágiles. Hablo del Partido Reformista y del PRD, que por 40 años galvanizaron el voto nacional. ¿Qué significa eso? Que ya el peso específico de las personalidades, Peña, Bosch y Balaguer, no van a tener tanto arraigo en la población. ¿Cuál fue el éxito de nosotros como partido? Nosotros dejamos el viejo partido y cuando nos movilizamos trajimos a todo el mundo. Resultados electorales favorables. ¿Qué yo creo? Que los partidos políticos en el país tienen que hacer un mayor esfuerzo de conexión con la ciudadanía, porque el país requiere más mayorías ciudadanas que mayorías partidarias. Frente a eso, es evidente que nosotros, aunque le tocamos la puerta a la victoria en un periodo muy corto, como partido político, no nos podemos confiar. En la sociedad hay una profunda conciencia crítica de muchos sectores que hoy pueden estar con nosotros, pero mañana actúan electoralmente en contra de nosotros. Y es por eso, repito, que la mayor actuación de trascendencia nuestra tiene que ser asumir la mayoría con humildad sin atropellar a nadie. Cada vez que nos insulten, no responder. Y actuar en función del interés nacional de los temas que están pendientes en la agenda del país. Por eso yo estimulo... De acuerdo a lo que planteas ahí, ¿tú crees que la población dominicana está pensando más en figuras, en candidatos que en partidos? Sí, por eso decía que había un estímulo en la parte anterior del argumento, más hacia la población encontrar los grandes solucionadores de los problemas de la gente y no esas figuras redentoras de hace 30 o 40 años. No es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, pasa en América Latina. Es una crisis del modelo de partido. Además ya no existen. Claro. Entonces, frente a eso, yo lo que sí creo es que tenemos que vernos en el espejo del fracaso del PLD. El PLD como partido político, como el viejo partido nuestro, creyó que su mayoría electoral se le podía imponer a la sociedad y ahí se equivocaron. Tenemos que asimilar la experiencia. Bueno, que conjuntamente con esos fracasos también se va produciendo una especie de liberalización del voto. Claro. Es decir, el ciudadano es cada vez más independiente. Eso de es votar así. por la Eso opción. es así. Fíjate que en los fragmentos y segmentos partidarios donde la típica lógica clientelar ha sido efectiva, cada vez que nosotros ganamos solo pensando en la clientela, nos desconectamos de la sociedad. A propósito de eso y de lo que Caminero planteaba ahorita, que ha sido un anuncio de la oposición de que irían a la OEA rindió un informe sobre estas elecciones y vuelve de nuevo a ser observador. Claro. Y en consecuencia los partidos incoaron un recurso ante la Junta, incoaron uno al TCA, que se lo rechazaron sobre los fondos. ¿Qué puede cambiar en este escenario que higienice más el proceso en términos visuales y que no se observen estas situaciones que normalmente van a los informes internacionales? Hay una resolución de la Junta sobre las carpas. Exacto. Carpas utilizadas por el PLD en los procesos anteriores, pero no hay problema. El tema no es las carpas, en primer lugar. Segundo lugar, el tema del uso de los recursos del Estado. Yo con un político importante de la oposición hice una conversación amistosa, como siempre la hemos tenido. Y cuando yo le hablé de los recursos destinados a las 5 provincias, me dijo que no lo creía. Yo le dije sí, y le hice una explicación. ¿Por qué? Y ahí vuelvo al tema que siempre ha sido motivo de mi perturbación. Es que la práctica política dominicana hay que oxigenarla sobre la base del esfuerzo personal y no del dinero. O sea, el que cree que solo la fuerza del dinero construye el liderazgo está equivocado. Porque en la vida política dominicana, cuando no se acompaña el talento, las condiciones, la formación, el carisma con los recursos, no se alcanza el éxito. No, el dinero solo no da resultado. No, además es que los políticos dominicanos en los últimos 20 años que por el dinero han estado en la escena pública no han sido exitosos. Dice Bill Gates que rico no es el que tiene dinero. No, pero... Es por lo que tú haces. Pero Percio, mira, ¿quién era rico en el Partido Reformista? Donald rico, evidentemente. Jacinto Peinado, rico. ¿Quién era rico en el viejo PRD? Bueno, Jacobo, ¿verdad? Tenía recursos. Ojo, José Antonio Narri, Camilo Lluveres. Pero, por ejemplo, Jacobo era recurso limitado. Pero era un hombre que estaba en mejor posicionamiento económico que el resto. El mismo don Antonio Guzmán Fernández era un hombre con recursos limitados. Sí, pero era propietario de tierra. Miguel Vargas. Pero, por ejemplo, las experiencias de los que solo con la fuerza del recurso. Miguel Vargas. Pero Gonzalo, o sea, cuando Luis y Gonzalo fueron a la competencia, el de los recursos era Gonzalo porque tenía el aparato del Estado. O sea, ¿qué pasó en el 20? Que la gente encontró a Luis como respuesta al hastío del PLD.
Bueno, Entonces, pero históricamente todo lo que han ganado, yo diría, excepto el actual presidente, eran gente que no tenían recursos. sí, pero el actual presidente viene de una tradición familiar con Está patrimonio. bien, pero aparte de la política, por eso le digo, el más rico Sí. que hemos tenido ha Sí. sido él. Porque no lo era Balaguer, no lo era nada, Bosch, Bosch. no lo era Lionel, no Lionel, era Danilo, ni Danilo. el propio Hipólito. Hipólito era un productor, Sí. el propio don Antonio Guzmán Fernández, Sí, sí. que tenía posibilidad de tener su familia bien, pero Por no eso era un hombre rico. cuando la oposición arguye sobre el tema del dinero, es que en la República Dominicana el dinero no es igual a éxito electoral. Eso es una No, equivocación. no lo es. Pero ellos arguyen también que su derrota tuvo mucho que ver, además de los usos y abusos del Estado, la compra de cédulas. Pero es una denuncia del año 94 y 96. La sociedad dominicana cambió. Tú puedes sacar Pero la cédula 24 horas antes de ir a un proceso de elecciones. Sí. Ellos hablan de la abstención, por ejemplo. Vamos a las estadísticas. Bueno, es que la tendencia de abstención es 53%. Y dice que la el histórico. abstención eran personas que votaron en contra del gobierno. No, pero ponte a pensar, eso es un ejercicio matemático equivocado. Tienen problemas con la matemática. Ellos asumen de que todo el que se abstuvo votaba por ellos. Es una locura. Ya. Eso, bueno, a los amigos de la oposición, con todo el respeto, que tienen que afinar más el argumento. Y en función de eso la sociedad observa las cosas. Ahora, es posible que hay, y eso lo hemos conversado, hay un 15% de abstención más que se produjo en la pandemia, que todo lo hemos atribuido a la pandemia. Claro. Pero ahora vamos a verificar si eso es una tendencia que se va asentando en la sociedad dominicana o si ciertamente tenía que ver con la Mientras el pandemia. liderazgo político no genere seducción Claro. en segmentos importantes de la ciudadanía, la gente Sube- no se sube siente la interpretado y atención. no vota. Ahora, que no asuman que todo el que no votó era de la oposición. Eso Muy es una bien. locura. Y además, yo creo como que en la oposición hay gente que tiene inteligencia suficiente y tranquilidad emocional para no aparentar un gallo loco en este proceso. Pueden inventar lo que sea. Gallo loquismo. Sí, pueden inventar lo que sea, pero hay gente, bueno, pero caramba, que hay cosas que son evidentes. ¿Cómo quiere que se lo expresemos? O sea, la sociedad dominicana vota por Jean Alain otra vez. Eso es lo que ellos quieren. José Ramón Peralta, otra vez. Y paramos ahí por un tema de decencia. O sea, la sociedad dominicana sabe deslindar. Y yo creo que al final de la jornada todavía existen residuos de impugnación en un sector político que ocupó el gobierno. Cada vez que ellos dicen, por ejemplo, uso de recursos del Estado es igual a victoria. Es decir, los últimos 20 años, los 16 que ustedes ganaron fue por dinero. Porque también me están dando un argumento a mí. Y eso no es justo. Aquí hay mucha gente que se levanta temprano, de forma responsable, que tiene sentido cívico y va y vota. Muy bien. Entonces, Doctor, muchas gracias, Guido. gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, señores, fue la entrevista con Guido Gómez Mazara, quien parte hacia el Cibao Central a hacer su trabajo. Ya hablo hasta con la I. Ya tú hablas por ahí. Muchísimas gracias, Guido. Ustedes, amigos televidentes. Bueno, pues mañana tenemos una nueva jornada de matinal.